en esta tarde deseándole un feliz cumpleaños a mi esposito amado, Andrés Carrera. Hoy un día muy especial para nosotros quienes hacemos parte de su familia. Queremos desearte un lindo día, mi amor, que cumplas muchos años más. Y en este día tan especial estamos aquí festejándote y con una linda canción. Gracias, Cris, gracias por todas las personas que se han hecho presente y que han demostrado su afecto, su cariño a través de todos los medios. Y como siempre, agradecerle a la vida por que ya estoy entrando a los 30 años, ya. ¿Y qué se siente? A ver, cuéntanos un poquito, porque es una etapa, ¿no? Psicológicamente, desde el punto de vista psicológico, entrar a los 30 como que, ¿qué conlleva, no? O sea, cada década en cada ser humano. Claro, es una responsabilidad un poco más individual, decisiones un poco más personales, pensaría yo, ¿no? Pero sí, confundido, pero agradecido con la vida. Siempre va a ser un poco difícil tal vez competir con el tiempo, ¿no? Porque aceptar que estás creciendo, aceptar que de una u otra forma estás ya de parte de la mitad o casi la mitad de tu vida, es sencillo, es fácil, pero también crecer a veces te generaliza un poco de pena o tristeza también por la infancia que se quedó en la adolescencia, entre los 20 y los 30. Pero agradecido con Dios, con todo, con la gente, con mi familia, con todos los que se hacen presentes y sobre todo también agradecido con este espacio. Ya tengo la oportunidad de festejar los cumpleaños de aquí y agradecido con el tiempo de la gente que también se involucra con los temas para cambiar, que nos da la oportunidad de llegar a sus hogares y sobre todo que nos da esa oportuna forma de llegar a aprender una mejor forma de vida, ¿no? Como ahora lunes vamos a darnos la oportunidad de hablar de lo que es también cumplir años, de lo que es tomar la responsabilidad un poco de papá, pero también la responsabilidad que como papá tienes que tener dentro de los niños o dentro de tus hijos. A veces como papás nosotros les culpamos de los problemas a ellos y vemos que ellos son los inquietos, los vagos, los que no cumplen, y que nosotros como papás a veces no aceptamos nuestras responsabilidades y terminamos o esperamos que el amigo o el psicólogo en sí o cualquier persona o el profesor o el inspector o el rector nos salve o canalice problemas que de una u otra forma como papás venimos canalizando desde su niñez, ¿no? Entonces eso es lo importante de hoy en lo sencillo de la vida, que puedan los papás también reconocer sus errores y admitir que dentro de los problemas de los hijos los papás tienen mucho que ver por la forma que les criaron o por la forma que en algún momento les generaron su entorno, porque todo lo que son los hijos es resultado obviamente de las decisiones de los padres. Así es, y ese es el tema que queremos tratar para todos ustedes el día de hoy, ¿no? La importancia realmente de poder conllevar el ser padre, y es que nadie ha dicho que ser padre es fácil, pero sí muchas veces dejamos ciertas responsabilidades, ¿no? Andrés, a los demás, a las personas, y nos ponemos en un punto en que muchas veces nuestros problemas se los pasamos a ellos, nos metemos en la vida de ellos, también queremos resolver todo, y ahí se genera un problema, y sobre todo en edad de adolescencia, edad universitaria, donde los chicos o cada ser humano en su vida necesita su tiempo y su espacio, ¿no? Eso es lo interesante, de que hoy estamos ya en inicio de clases, hoy muchos jóvenes están otra vez retomando el estudio, el estrés un poco del colegio, porque a veces pensamos nosotros como papás que el ser estudiante no es estresante, y los problemas de una persona de 7 años, de 13 años, de 15 años, de 25 años, de 45 años, siempre van a ser problemas de acuerdo a la edad que tienes, y uno no puede minimizar los problemas de los hijos, a veces diciéndoles, no, es que por eso te haces relajo, o por ese profesor o por una materia simplemente te molestas. Entonces nosotros como papás a veces no canalizamos o no enfocamos también el entorno en que de una u otra forma les tratamos, cuando asimilamos que son vagos, cuando decimos que de una u otra forma a veces son incumplidos, que a veces simplemente no cumplen la tarea. Generalmente los hijos aprenden eso de los papás, y cuando son adolescentes, como genera la edad de rebeldía, se ve todas estas secuelas que por culpa de los papás vienen acarreando los hijos, ¿no? Así es. Y bueno, hoy tenemos una llamadita que nos están haciendo, y es entonces, dice que es directamente para Andrés, así que vamos a escuchar a ver si estamos bien en línea. Hola. Hola.
A ver, vamos a ponerlo por aquí. Espérame un ratito, por favor, para conectarnos bien. Ya. A ver, ahora sí, estamos con la llamadita. Hola. ¿Aló? Sí. Hola, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Quiero darle un abrazo y decirle que le quiero mucho, que le pase un feliz cumpleaños. Excelente. Soy tu hermano, Diego, y sabes que para mí eres un ejemplo de vida por todo lo que nos ha pasado. Quiero que cumplas muchos años más en compañía de toda mi familia. Te admiro mucho y te quiero. Tú sabes que te quiero y gracias por existir. Lindas palabras. Es Juan Carrera, es el hermano mayor de los 3 Carreritas. Entonces, qué lindo mensaje, ¿no? Gracias, y qué sorpresota escucharte y sí, pues me quiebro bastante porque también soy humano y también sabes que te quiero un montón y te admiro mucho. Gracias, porque a pesar de todo lo que uno puede aconsejar, también es humano y también tiene emociones. Te amo mucho, gracias por esa llamada. Qué lindo mensaje. Así que bueno, que viva el cumpleañero una vez más el día de hoy con esta linda llamada y bueno, pues continuar así es con este tema, ¿no? Que hablábamos un poco antes que es, bueno, comenzamos el inicio de clases, ¿no? Donde muchas veces empezamos como con nuevos proyectos, ¿no? O sea, todo inicio en la vida, si hablamos de cumpleaños, de clases, de proyecto, de trabajo, todo inicio realmente no es fácil, todo cambio no es fácil, más aún cuando nos damos cuenta que empezamos a crecer, de muchas maneras, que vamos tomando nuestra propia personalidad, de que vamos tomando nuestras propias decisiones, y que nos vamos focalizando y que somos seres individuales, ¿no? Este desprendimiento muchas veces de que tenemos que hacerlo de nuestros padres para crear nuestra personalidad. Ayer justo yo te decía, o anoche te decía, Andesito, que no es fácil cumplir años muchas veces porque te das cuenta incluso en la vida que hoy, ayer, por ejemplo, dependías de tu familia, dependías de personas alrededor que te daban la estabilidad. Cuando uno tiene también cierta edad, entonces se da cuenta de que los roles cambiaron. Ahora tú eres el proveedor de personas, por ejemplo, como tus hijos, ¿no? Que necesitan tu estabilidad emocional, tu estabilidad física incluso también, que es importante. Y yo creo que eso es parte de la vida. Cuando cometemos errores como padres, que un poco era el tema que queríamos tratar el día de hoy, que queremos resolver los conflictos de nuestros hijos, también lo hacemos por amor. O sea, a veces nos involucramos demasiado y queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos, y eso lo hacemos en base y fundamentados también en el amor. O sea, situaciones que realmente no son fáciles. El crecer no es fácil, entender que mi hijo está grande no es fácil también, ¿no? Súper interesante, ¿no? Yo todavía emocionado por la llamada de mi hermano, sabe que le amo y le adoro mucho, le admiro también por todo lo bueno que tiene y por todo lo que también en algún momento me demostró y me ha demostrado como hermano mayor que siempre ha estado conmigo. Uh-huh. Estoy todavía colapsado de emociones y súper interesante, como decíamos, hablar acerca de la responsabilidad que como papás tenemos que tener dentro de los problemas que tienen nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia, o sobre todo los problemas que también conllevan el a veces entrar a clase, a veces el que ellos no tengan el espacio necesario para que puedan hacer sus actividades, porque vienen a veces trayendo el estrés del colegio, a muchas veces aguantar el estrés de la casa, tal vez los problemas de los papás, tal vez la incomodidad entre ellos, las peleas de ellos, vienen con el mismo peso de deberes y tal vez con problemas de lecciones o preocupaciones de exámenes que a veces sentimos que son la culpa de todo ellos y no nos damos cuenta de que los hijos son el reflejo grande de lo que nosotros como adultos hemos hecho de ellos. Por eso cuando nosotros tenemos problemas con los adolescentes o problemas con nuestros hijos, es súper valioso aprender a reconocer nuestros errores, porque cuando hablamos del pasado, cuando hablamos de herencia, cuando hablamos de genética, estamos hablando del carácter o la personalidad que
puedo pulir en el transcurso de los años. ¿Con quién? Con mis papás, con mis tíos, con mis hermanos, con todas las personas mayores que están en mi entorno. Entonces es fácil para un papá decir, no, es que mi hijo tiene la culpa, o tirarse la culpa entre papás, no, es que tú como mamá no hiciste un hijo bueno. Eso pasa mucho, porque se echan la culpa entre padres, ¿no? O sea, cuando de repente siempre hay ciertas crisis, y sobre todo bueno, esto pasa en la niñez, en la adolescencia, incluso en la adultez, hay como tira pelotita muchas veces, que siempre queremos encontrar un responsable, y a veces no le damos ni el propio responsable, que puede ser el hijo, sino la culpa la tienes tú, o la culpa la tengo yo. O yo como tú como mamá o yo como papá, o la culpa a veces hasta le echamos al profesor, o a veces la culpa terminamos echándole al hijo, es que eres un patán, es que simplemente eres un vago, no estudias. Entonces, a pesar de que nuestro hijo tiene problemas porque está llamando la atención de una forma agresiva, nosotros le estamos acabando la autoestima como papás, y lo primero que queremos como papás es que ellos reaccionen. Si nosotros como papás no reaccionamos, ellos no van a reaccionar como hijos. Por eso ha sido interesante hoy en Los Sencillos de la Vida tratar de hablar de este tema, que es importante, el entenderle a tu hijo por qué está bajo en notas, por qué tiene problemas en el colegio, por qué comienza a generar problemas tal vez en la casa o con amigos, porque la base fundamental es la familia, la base fundamental es la casa. Ahora, pero hasta dónde uno también involucrarse, ¿no, Andrés? Porque, o sea, no caer de repente, y te hago tal vez sí como pregunta, porque no caer en el error de que necesito saber todo de ti para saber cómo estás, y no convertirme en una mamá que todos tengo que saber o preguntar, claro, no cómo manejar eso. Exacto. Pero sí llegar a un punto de equilibrar mis emociones, o sea, yo no ser una mamá agresiva, yo no ser una mamá que grita, yo no ser una mamá que en algún momento se incomoda. ¿Por qué? Porque de una u otra forma voy a crear hijos agresivos, voy a crear hijos altaneros. Si yo soy un papá que grito, que le grito a mi mujer, si yo soy un papá que tengo la mala costumbre de gritar a todo el mundo de mi casa, pues van a salir hijos gritones. Y los hijos gritones no es que se van a desarrollar a los 5, a los 10 años. Cuando entren en el proceso de la adolescencia, ellos se ven más grandes, se ven más hombres, y es cuando comienzan a generar carácter. Claro. Y comienzan a gritar, comienzan a responder, y los papás muchas veces dicen, es que no era así, o sea, hace 3 años no era así, hace 4 años no era así. No, es que va creciendo, y al momento que va creciendo, va evolucionando, va cambiando, y se da cuenta que las mismas acciones que tenía muchas veces el papá tiene obviamente el hijo, que si el papá por ahí, incluso cuando nosotros caemos en esta parte tan irónica de exigirles a nuestros hijos que cumplan con las calificaciones, que exigirles a nuestros hijos que cumplan con lo que dice el profesor, si nosotros como papás no cumplimos nuestras promesas. Nosotros como papás a veces les decimos, bueno, en 15 días te llevo a pasear, o el fin de semana te compro esto, o el fin de semana jugamos lo que quieres jugar, y nunca cumplimos. Pero ellos como hijos sí tienen que cumplir, ser buenos estudiantes. Ese punto es súper importante. Y es importante porque yo no puedo exigir algo que yo no lo estoy haciendo. No por ser papá siento que soy perfecto y que mi hijo es el imperfecto. Si hay un hijo con una imperfección es porque existe un papá con imperfección. El papá es el que ha creado todo lo que es el hijo. No podemos culparle ni al papá ni a la mamá, sino simplemente que cada uno de los papás coja responsabilidad de lo que está pasando con el hijo. Y estamos hablando de problemas súper graves emocionales, cuando existe hijo que le grita al papá, que le grita a la mamá, que ya no les respeta, cuando existen hijos que tienen problemas en el colegio porque estamos iniciando clases, el mismo hecho de cambiarles de colegio sin avisarles, porque yo sé que eso es bueno para ti, pero ni siquiera les consultamos. Todo eso tiene que ver mucho el choque emocional que tiene el adolescente al enfrentar el nuevo campo del colegio o el nuevo espacio del colegio. Pero como papás no tenemos tiempo para entender eso. Solo queremos que sean hijos inteligentes o hijos perfectos. Y lo que uno tiene que tener por lo menos de vida es un hijo feliz, un hijo bueno, no tan perfecto, porque sí. Claro, porque siempre buscamos esta perfección, por ejemplo, en estudio, es que tienes que sacar la mejor nota, porque si no me defraudas, ¿no? Entonces empezamos por ahí ya a generar ciertas presiones que de repente nuestros hijos, y tal vez no tienen por qué hacerla, tal vez su mayor esfuerzo sea un 8, y si para mí tiene que ser el 10, y si llegas sin el 10, y es que porque no puedes, o sea, empiezo realmente a lastimar esta autoestima de mis hijos también, a crear inseguridades. Y comienzas tú como papá a crear inseguridades, y
terminas tú siendo el que le critica, terminas tú siendo el que le juzga. También aquí hay un tema que sobre todo hoy tal vez ya se está entendiendo mucho, que es el estrés dentro de la adolescencia. Si un hijo viene de clases y tal vez quiere darse una hora y media para dormir, es necesario que en la tarde pueda descansar. Todavía existen papás que les ven dormidos y dicen, no, oye, levántate, vago, barre, arregla tu cuarto, todo. Y dice, ¿cómo que vago? Si se levantó a clases y viene 8 horas de clases. Entonces, nosotros a veces como papás exigimos demasiado. Queremos que sea buen hijo, buen estudiante, queremos que sea buen amigo. Todo exigimos de nuestros hijos y nosotros como papá quedamos. Entonces, cuando llegan muchas veces a consulta papás o mamás desesperadas en donde dicen, no, es que yo quiero que usted le entienda a mi hijo, yo quiero que usted me ayude con mi hijo, es las consecuencias de todos los actos que como papá ha tenido. Un papá súper permisivo o un papá súper protector. Pero de una u otra forma, el que el papá se haga cargo del problema que tiene el hijo también es más factible para que solucionen. ¿Por qué? Porque si existe problema es porque ha venido equivocándose tanto el papá como la mamá. Y no estamos hablando de papás perfectos, ojo, porque todo mundo comete errores, pero tal vez es mejor los que reconocen el error que los que tapan el error con más perfección. O sea, así es, esto es importante, siempre reconocer los errores. Y como tú dices, es tan importante el aprender a liberar muchas veces inclusive nuestras culpas. Educar bien a los hijos es una preocupación frecuente cuando eres padre, saber qué hacer, ¿no? En cada situación, cómo afrontar cada conflicto, realmente que no es fácil y no es que hay un libro o una receta mágica para que lo puedas realizar, pero sí puede resultar más sencillo saber qué no hacer, por ejemplo, ¿no? Y los errores básicos que uno puede evitar, por ejemplo, con los hijos. Y muchas veces es, por ejemplo, esta culpabilidad que yo me tengo que hacer. O sea, muchas veces esta falta de unidad de criterio entre la pareja es muy importante, Andrés. Sucede mucho que la mamá piensa una cosa y el papá piensa otra y el hijo no tiene ni idea para dónde ir. Entonces, ¿cuál es mi pilar? ¿Es mi mamá o es mi papá? Si los dos son opuestos. O se quitan autoridad. Y al momento que se quitan autoridad, el adolescente, el niño, no va a sentir lo que es la autoridad del profesor, la autoridad del inspector, la autoridad del rector, si en la casa no sabe quién tiene la autoridad. Y estas cosas que pasan, vamos y le culpamos al profesor, vamos y le culpamos al psicólogo que le está viendo. O sea, siempre buscamos un culpable de por qué mi hijo es así. Sí. Es que por quién será mi hijo así, decimos. O es que sacó el carácter del abuelo. O sea, claro. O mandamos a lo genético, sí. O terminan a veces siendo también comentarios un poco ofensivos, ¿no? Es que tu familia es malgeña, o no, es que tu familia es un poco... Y sucede mucho, claro, ¿no? Sucede mucho de que no nos hacemos responsables de nuestras equivocaciones como papás. Entonces, el que nosotros aceptemos nuestras equivocaciones como padres hace que de una u otra forma resolvamos los problemas que tenemos con nuestros hijos, porque comenzamos a resolver nuestros propios problemas y con el ejemplo les ayudamos a ellos a resolver los problemas que pueden tener ellos. Pero ¿qué pasa? Que de una u otra forma nosotros como papás nos cuesta reconocer errores con los hijos porque pensamos que en algún momento nos van a reclamar. Entonces, sí es necesario darle la importancia necesaria cuando hablamos de padres e hijos. Claro que sí. Eso es importante realmente, este tema maravilloso que estamos tratando el día de hoy, cuando como padres tenemos tantos errores y que tenemos que asumir, pero también entregar y delegar responsabilidades en nuestros hijos. Excelente tema en esta tarde de cumpleaños que tenemos aquí en nuestro programa. Y bueno, pues usted está escuchando Lo Sencillo de la Vida. Regresamos, volvemos. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones, y agradezco al corazón que has puesto en mí, corazón que es lo único que tengo. Entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo.
reconocer nuestra identidad, el reconocer nuestros errores, el reconocer quiénes somos, depende mucho de la genética y obviamente la información familiar que puedes tener dentro de tu cultura. Aprender a conocerles a tus abuelos, aprender a conocer el carácter de tus padres, aprender a conocerles nuevamente a tus hijos y a tus nietos, es volver a conocerte a ti, porque de una u otra forma es una misma información que se ha heredado de genéticamente o simplemente a través de padres de hijos, pero esa información es necesaria identificarla, sobre todo cuando se dan problemas entre padres de hijos, que de una u otra forma el proceso de la vida estudiantil y el proceso de un papá a cargo de un estudiante no es tan fácil, porque también es aprender a conllevar los problemas del hijo y obviamente aprender a conllevar los problemas que como papás tenemos, pero súper interesante cuando buscamos soluciones al problema y no le seguimos generando más leña al fuego, porque nosotros como papás terminamos hablándoles, exigiéndoles, recriminándoles y echándoles la culpa de todo a nuestros hijos sin darnos cuenta que la solución no está ahí, y la solución tal vez ni siquiera está en alguien externamente de tu casa termine solucionando hablando con tu hijo. ¿Quién quita que la mejor solución es como padre? Comienzas tú a identificar en qué te has equivocado con tu hijo y para que tu hijo pueda también aceptar sus equivocaciones que ha tenido contigo como padre. Así es. Si hablamos, por ejemplo, también de la sobreprotección, ¿no? Y esto es, yo creo que uno de los errores más frecuentes en todos quienes somos padres actuales. Los padres muchas veces asumimos las tareas de nuestros hijos, estudiamos con ellos, les disculpamos ante el profesor, ¿no? Intervenimos en todas aquellas cosas, decisiones buenas, malas, y realmente terminamos organizando la vida de ellos a su alrededor. Evitamos muchas veces los disgustos, pero esta sobreprotección realmente resulta tan vulnerable hacia nuestros hijos, porque generamos niños dependientes, incluso muchas veces niños tiranos, niños que siempre están pensando que el mundo gira a su alrededor y que todo gira alrededor de ellos, que son los reyes de la casa. Entonces, muchas veces esta sobreprotección provoca seres inseguros, incapaces, Andrés, de tomar decisiones en la vida, de enfrentar dificultades, la vida diaria, que no es fácil cuando ellos crezcan. Realmente que esta consecuencia es por nuestros actos también, y estamos generando problemas de autoestima en nuestros hijos, porque la sobreprotección es un gravísimo error también en la vida. Y es sobre todo, como tú decías, trabajar en la inseguridad del hijo, porque cuando tú le sobreproteges, le haces a tu hijo inseguro, porque tú estás quitando la seguridad que como animales inteligentes tenemos. Todos somos o estamos programados para adaptarnos a los cambios. Entonces, cuando tú generas una sobreprotección hacia tu hijo, no estás dejando que él desarrolle todas sus destrezas que puede en el transcurso de la vida ir desarrollando a través de las crisis, a través de las cosas o de las situaciones negativas. Yo he dicho mucho, y yo no creo tanto en esa frase que mucha gente lo dice. Yo no creo, a verdad, a título personal, yo no creo que existe esa frase en donde lo que no tuve yo quisiera que tenga mi hijo, o los problemas que no tuve yo, o las cosas malas que pasé yo no quisiera que las pase mi hijo, porque de una u otra forma no estás asimilando de que hoy seas una buena persona. Si gracias a esa infancia te convertiste en una persona adulta buena, ¿por qué no permitirías que esa infancia, tal vez dentro de la escasez o de la emoción triste, puedan en algún momento pasar tus hijos? Tal vez el que aprendan también de que la vida no muchas veces va a ser como nosotros queremos, sino en algún momento también nos cambia, también nos somete, a veces nos genera cambios bruscos que tenemos que estar acostumbrados a adaptarnos a esos cambios. Entonces, como tú decías, cuando nosotros sobreprotegemos, le quitamos todo el interés y sobre todo la capacidad que tienen los niños de aprender cosas.
Claro. O sobre todo si es que nos vamos al otro punto de la opción que estamos hablando, el desinterés o muchas veces el libertinaje que como hijos pueden también darles muchos padres. Así es, y esto es realmente cierto. Si hablamos, por ejemplo, de estas transmisiones de desprecio, por ejemplo, él ya sabía que lo ibas a romper, ¿no? Es que eres tonto, es que no sirves para nada, es que siempre me defraudas, no sé para qué te he tenido. ¿Cuántas veces uno Claro. resulta esto tan dañino para uno, Andrés, Claro. para el ser humano? O esas frases que a veces en momento de ira uno se dice, no, es que desde que te tuve mi vida cambió, mis sueños no se cumplieron, dejé de estudiar. Entonces le echamos la culpa tanto al hijo y así queremos que él sea el que es profesional, el primero de la clase. Si nosotros como papás con esas palabras le cohibimos como hijo, no esperemos que nuestro hijo en algún momento sea lo perfecto que puede ser como estudiante, porque si en algún momento dentro de la casa mi hijo comenta algo o dice algo y nosotros como papás le generamos burla, le generamos como que una molestia, ¿cómo queremos que en la clase actúe o alce la mano para actuar con el profesor si en la misma casa le estamos generando vergüenza? Claro. Y son cosas que lo hacemos a veces por broma, pero de una u otra forma sí se dan muchos patrones de conducta de inseguridad cuando se ve sobre todo estas actitudes de padres a hijos. Y eso que el tema de hijos en sí como estudiantes es súper amplio. No hemos hablado y en algún momento vamos también a hablar de los padres que trabajan y los hijos que se quedan a cargo de los abuelitos. Entonces, claro, los hijos vienen cansados de clases, obviamente a pasar con el abuelito en la tarde, sí, o a quedarse con el abuelito, pero el abuelito tiene una forma de ver la vida un poco más estricta, no tiene la misma libertad o la misma paciencia también que el papá. Pero ¿qué pasa? Que llega el papá y se deja muchas veces influenciar de que lo que le dice el abuelito, se portó mal, criado, no me hizo caso, y el papá sin saber termina apoyándole al abuelito y hablándole, y ni siquiera le da la opción de como papá decir, cuéntame tú lo que pasó con tu abuelito. Claro. Muchas veces nosotros terminamos cohibiendo a los niños porque simplemente pasó toda la tarde con mi papá, obviamente, entonces mi papá me le quiere criar a mi hijo como me crió a mí, entonces yo le conozco como es mi papá. Si yo les estoy dejando a mi hijo con mi papá para que pase el abuelo y el nieto, es porque yo sé cómo me criaron a mí, cuál va a ser la exigencia. Entonces, cuando nosotros hablamos también de este tema, hablamos de un poco de desequilibrios emocionales que como adolescentes terminan teniendo, porque si el papá llega del trabajo y le cree todo lo que dice el abuelito, no estoy diciendo que el abuelito mienta, pero el abuelito puede tener otra percepción que el mismo hijo, entonces terminamos hablándole al hijo sin darle el tiempo de explicación o sobre todo el derecho de la duda, de dudar que claro, se portó mal con el abuelo, o de dudar que tal vez el abuelo en algo exigió demasiado. Claro. Pero eso también genera muchos desequilibrios porque el hijo no se siente ni apoyado por el papá. ¿Cómo va a hablar en la escuela o cómo va a ser uno de los mejores estudiantes en la escuela si en la casa no se siente apoyado por lo que piensa, por lo que dice? Y son cosas que no nos damos cuenta cuánto afectan en la vida estudiantil de un adolescente. Y esto que mencionas es tan interesante que podríamos, por ejemplo, hablar del castigo, ¿no? De entonces cuando ponemos estas sanciones a nuestros hijos, o sea, el castigo realmente cómo lo tomaríamos en este punto, porque hay que liderar, ¿no? Pensaría yo que no hay que castigar y estas sanciones muchas veces desproporcionadas que hay. Y si te vas a un punto de quererles castigar a tus hijos, que sean castigos coherentes, pero si es que existe un castigo, tiene que existir un premio. O sea, si yo castigo, tengo que premiar. Yo no tengo que acostumbrarme solo a castigar, porque tampoco les estoy enseñando a que hagan las cosas bien porque se ganan algo. Nosotros solo queremos que se porten bien y no hacemos nada. O sea, pensamos que es la obligación de ellos portarse bien. Entonces, nosotros si en algún momento quisiéramos poner una opción de castigo, si existe castigo tiene que existir premio. Premio-castigo es como de una otra forma vamos aprendiendo a saber qué hacemos bueno y qué hacemos de malo.
Pero si yo soy de los papás que solo castiga y cuando veo que mi hijo hace algo agradable, hace algo bueno, no le aplaudo, no le genero una recompensa, de una u otra forma, ¿cómo estoy esperando que mi hijo diferencie entre lo bueno y lo malo? Ahora, que sean promesas que sean alcanzables. ¿Qué pasa, Andrés? Lo que pasa es que sí hay ciertas sanciones desproporcionadas y que no tienen lógica. Por ejemplo, el imponer castigos imposibles y hacer promesas inalcanzables que no se pueden cumplir, son errores muy habituales hoy por hoy en los padres y es totalmente nocivo también para los hijos. Entonces, si los castigos no se aplican por imposibles, ¿no? Los padres perderían toda la autoridad que van a tener por colocar promesas inalcanzables. O sea, si yo te estoy diciendo que te voy a dar este premio, pues tengo que cumplirlo. O sea, hagamos con cosas fáciles, sencillas, que sean realmente moderadas y que lo puedas llevar a la práctica y que sea realista, pero porque si no te quedas sin fundamento. Cumplirlas, cuando yo recomiendo mucho, cuando existe un problema con algún adolescente, tal vez te está peleando mucho con el papá, se está peleando mucho con la mamá o por ahí está haciendo muchos problemas en el colegio, en la escuela, lo primero que tienes que hacer es de una u otra forma trabajar como padre. ¿Tú qué estás haciendo mal con él? Si tú eres de los que cada vez que le ve le reclama, de una u otra forma emocionalmente estás alterando la emoción más negativa que él tiene, porque las emociones son contagiosas. Si nosotros como padres comenzamos a identificar en qué he exagerado y a entenderles a nuestros hijos, porque nosotros queremos tratarles a nuestros hijos como niños toda la vida. Siempre decimos nuestro bebé. No, siempre, claro, dice, es que vine, dice Cita, porque mi niño tiene problemas. ¿Y cuántos años tiene su niño? 28. Entonces, los papás queremos tratarles a los hijos como niños toda la vida, y eso es un error grandote, porque lo más difícil para un papá es aceptar que su hijo creció. Lo más difícil para un papá es aceptar que su hijo tiene que tomar decisiones, que se equivocará, tomar decisiones que les llevarán al éxito, pero tomar decisiones es parte de la madurez. Pero si los papás no aceptan esa forma, lastimosamente van a terminar criándoles como a niños, y se ve dentro de a veces entornos familiares en donde el papá les trata como a hijos, a los hijos y a los nietos. Claro. Y se ve mucho, sí, se ve mucho. Que terminan involucrándose tremendamente en los nietos, cuando la función de ser abuelo es ser abuelo, ¿sabes? Claro. O sea, es consentir, es salir, es jugar, es otra cosa, los ¿no? mismos abuelos que les quitan autoridad a los papás y no saben el daño que les hacen. Sí, cuando un papá quiere tal vez en algún momento sí hablar con su hijo o limitarle a su hijo, y viene el abuelo y le dice, no, pero es que tú no puedes hacerles. Entonces, el que un abuelo le quite un poco de liderazgo a un padre es súper negativo, porque el hijo no va a entender a quién hace caso. Yo no hubiera hecho eso con mi hijo, no hubiese hecho eso con mi hijo. O yo no hacía eso contigo. Nuera, por ejemplo, ¿no? o el mismo hecho de hacerle caso, de decir, no, pero tú igual eras de malcriado, no le digas nada. Claro, porque uno no se le dice así, cuando un papá le ve, sobre todo que le están hablando al nieto, entonces obviamente le va a quitar poder por ese lado. No, pero tú también eres malcriado, no, pero tú eres igualito. Entonces no sabemos que como abuelos del daño que le estamos haciendo al nieto, porque el nieto por lo general, mientras es niño, mientras es preadolescente, necesita una explicación muy real y muy práctica de lo que está pasando. Ellos interpretan muchas cosas imaginativamente en muchos niveles, porque eso es lo hermoso de ser niño, la imaginación y los sueños que uno tiene. Pero también existe, como te digo, cuando quitamos autoridad entre abuelos y padres, el que más sale perdiendo es el hijo. Por supuesto, esto es real. Cuando tenemos estos conflictos, más aún cuando son adolescentes y cuando tenemos más hijos, solemos comparar entre hermanos, ¿no? Y todos los padres realmente sabemos que cada hijo es diferente, cada hijo es distinto, y a la hora de educarlos, siempre tiene que haber la manera diferente. O sea, queremos, así como yo eduqué a Pepito, no puedo educar a Juanito. O sea, yo tengo que trabajar de una manera totalmente individual,
para que se pueda distinguir realmente, o sea, darme ese tiempo de conocer a mi hijo, porque es que muchas veces no nos damos ese tiempo, Andrés, de conocer a nuestro hijo y de saber cómo tengo que encaminarlo y cómo tengo que tratarlo, porque no porque trato a Pepito así, si trato de la misma manera, Juanito lo va a recibir de la misma manera, claro, ¿no? Eso es muy importante. Súper interesante cuando tú dices conocerles a nuestros hijos, ves cómo es su personalidad, ver enojados cómo son, hirientes, o cuando enojados son un poco reservados o son un poco resentidos, o sea, el conocerle a mi hijo y el comenzar a cambiar yo como papá es el primer punto de cambio. A veces es tan irónico que llegan los papás desesperados por los hijos, entonces dice, bueno doctor, buenas tardes, yo vengo por mi hijo porque tiene problemas. Y quiere que se solucione el hijo, pero ¿no? Quiero que trabajar o tengo que trabajar también con el papá, no es que no tengo tiempo, pero tal vez con la mamá, no, mi mujer tampoco tiene tiempo. Entonces, si no tenemos tiempo de como papás coger terapia para aprender a identificar lo que estoy haciendo mal con mi hijo, ¿cómo le pido al psicólogo, al profesor o al rector que le arregle a mi hijo si yo como papá no tengo tiempo? Cuando nosotros tenemos problemas de adolescentes rebeldes, en terapia tienen que entrar los padres y el rebelde. Claro. Solo llega el rebelde, entonces el rebelde cambia y el papá le sigue tratando como rebelde y luego busca culpable y dice, no, es que no ha servido, el psicólogo no sirvió. Sí. No, es que en el colegio no sirven, dice. No, es que allá en el curso que estás no te enseñan nada. Entonces, como papás terminamos creyéndonos de esa película de todopoderosos sin aceptar que nuestros hijos son el reflejo de lo que somos nosotros como padres. Si nosotros nos preocupamos por el legado que estamos dejando en nuestros hijos de padres, de personas buenas, nos interesaría más saber cómo tratamos o funcionamos con ellos. Algo de las promesas que es tan sencillo y nunca cumplimos. Padres que prometen llevar al restaurante, llevar al cine, que les llevan al fútbol y nunca lo hacen. Padres que prometen no llegar nunca más tarde a la casa, padres que en algún momento prometen que no van a volver a tomar o que no van a hacer las mismas cosas y terminan haciendo. Y lo peor de todo es que ellos son los que más exigen y los que más les hablan a los hijos, sin saber que los hijos son el reflejo de lo que son los padres. Claro, realmente que es así. Y también entender que sí tenemos que poner ciertos límites, ¿no? O sea, el hecho de limitar o de poner ciertas normas es un proyecto que tenemos que tenerlo muy claro en la vida, inclusive cuando ellos están adolescentes, cuando están en la universidad, o sea, ciertas normas de exigencia que se van dando, que sean coherentes dentro de los criterios de los padres, realmente emplean cosas maravillosas, evitan problemas que se van planteando muchas veces en la adolescencia. No podemos perder el control como padres si queremos realmente poner las normas, pero eso hay que hacerlo a tiempo, no hay que hacerlo tarde. Muchas veces queremos poner las normas cuando ya están grandes. O sea, a los 25 claro. No le puedo poner una norma que no le puse a los 5, ¿no? Ya están rebeldes, queremos ayudarles. Por eso es bueno tratarse y tener una guía a tiempo, ¿no? Eso es importantísimo. Y sobre todo reconocer, saber que la vida es una escuela, no te librará de los exámenes, pero te ayudará a recordar siempre que todos los días estás aprendiendo. Como padre, como abuelo o como hijo, todos los días estás aprendiendo. Hijos perfectos, no, gracias. Aprende a decir que quieres hijos felices, porque hijos perfectos es algo muy limitado que les estás poniendo a tus hijos. Cuando tú quieres hijos tal vez buenos, son los hijos perfectos para ti. No tienes que herir para enseñar y no tienes que ser herido para aprender. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro siempre. Y aprender que muchas veces la rutina simplemente es el bloqueo de no disfrutar la realidad, porque el que cae en rutina simplemente es el que está concentrado en lo que le falta. Y no caer en la rutina simplemente es agradecer por lo que uno tiene. La calma absoluta no es la ley para el mar. Lo mismo ocurre con el mar de la vida. Estar en calma por lo general, el estar muerto o estar transformado. La vida con buenos y altos siempre será vida. Agradecerle nuevamente y gracias a la oportunidad, como dije, de escucharle a mi hermano que me llamó en vivo. Le amo, le quiero un montón. Fue una alegría grandota para mí escucharle y igual le admiro y voy a admirarle siempre igual a mi hermano Gregory, al mayor y al menor, porque a pesar de la vida que nos ha tocado siempre nos hemos demostrado entre los tres que somos fuertes y que somos gente buena, porque a la final lo único que uno deja es recuerdos. Te
te amo mucho, Juan, mi hermano Gregory, y a mis primos que me están escuchando igual, por ahí Eddie, Francis, Omar, a todos los que se han hecho presente en este día, pues gracias y bendiciones a la vida, pues que me da la oportunidad de estar con ustedes en vivo. Qué bonito mensaje realmente, Andresito, para todas aquellas personas que siempre están pendientes de ti, que te quieren tanto y que pues hoy nos sumamos y deseamos lo mejor para ti en este maravilloso día. Se nos acaba el programa, pues agradeciéndoles a todos ustedes por su maravillosa sintonía. Nos estamos conectando el día de mañana con este lindo programa. Recordarles que estamos en las redes sociales, nos encuentran como Lo Sencillo de la Vida, y también nos pueden contactar en nuestro centro holístico marcando el 098-7566914, 099-8650821, Mandala Centro Holístico, un centro de terapias alternativas donde usted puede encontrar realmente el equilibrio en su vida para usted y también para su familia. Nos despedimos y nos encontramos próximamente. Gracias por su atención, gracias a Cristian Bastidas por estar en controles y nos encontramos mañana. Chao, chao. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones, y agradezco al corazón que has puesto en mí, corazón que es lo único que tengo. Entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo.